Junio de 1955. Los cielos sobre una Argentina convulsionada estaban a punto de ser dominados por una máquina de guerra que encarnaba el apogeo y la soberbia de una era, el primer AE. 33 Pulqui 2, la flecha de plata del peronismo. Pero un insólito accidente en las turbias y frías aguas del Río de la Plata cambiaría el curso de la guerra aérea en Sudamérica para siempre. 16 de junio de 1955. Mientras la Armada y sectores de la Fuerza Aérea se alzaban contra el gobierno de Juan Domingo Perón, desatando el infierno sobre la Plaza de Mayo, en los hangares secretos de la fábrica militar de aviones en Córdoba reposaba la respuesta leal, el arma definitiva. En el aire, los Gloster Meteor F-4 de ambos bandos se batían en duelos fratricidas, pero el Pulqui 2 era otra cosa. No era un simple avión de combate, era una revolución en el diseño aeronáutico, un manifiesto político hecho de aluminio y fuego que pretendía redefinir las reglas del poder en el Cono Sur. Desarrollado bajo la dirección del legendario ingeniero alemán Kurt Tank, el mismo padre del Focke-Wulf 190, y un equipo de brillantes ingenieros argentinos, este caza representaba la filosofía del segundo plan quinquenal. La precisión industrial y la soberanía tecnológica aplicadas a la aviación militar. Los números, hablaban por sí solos. Con un motor a reacción Rolls-Royce Nene 2, de fabricación británica pero integrado con maestría, el Pulqui 2 era capaz de rozar los 1080 km por hora, casi la velocidad del sonido. Su techo de servicio superaba los 15.000 metros, una cifra que dejaba a cualquier otro caza del continente mirando hacia arriba con envidia. Armado con 4 cañones hispano-suiza de 20 milímetros, su poder de fuego era sencillamente devastador. Pero lo verdaderamente aterrador era su performance. El Pulqui 2 podía trepar como un cohete, dejando atrás a los Gloster Meteor de los rebeldes, que de repente parecían reliquias de una guerra pasada. Su diseño de alas en flecha y su cola en T eran la vanguardia absoluta. Durante las pruebas secretas, los pilotos de la Fuerza Aérea Argentina leal al gobierno habían establecido una superioridad teórica abrumadora. En los simulacros, por cada Pulqui 2 que se consideraba derribado, se acreditaban entre 5 y 7 victorias contra los Meteor. El gobierno de Perón estaba construyendo un puño de acero a reacción, destinado a aplastar cualquier disidencia interna y proyectar el poder argentino hacia el exterior. Los pilotos rebeldes, atrincherados en sus bases, recibían informes de inteligencia fragmentarios y alarmantes. La orden era clara y humillante: si te encontrás con un Pulqui, no entres en combate de energía. Rompe el contacto y busca apoyo. El Gloster Meteor, un excelente y robusto caza de primera generación, simplemente no parecía poder competir en la mayoría de los escenarios contra esa flecha supersónica. Para mediados de junio de 1955, el Pulqui 2, del que solo existían un puñado de prototipos funcionales, se había convertido en una leyenda temida y magnificada por la propaganda oficial. Los ingenieros de la aviación naval rebelde estudiaban cada fotografía borrosa, cada rumor filtrado desde Córdoba, buscando desesperadamente entender sus secretos. Pero analizar propaganda y fotos de desfiles no era suficiente. Lo que necesitaban era un Pulqui 2 intacto. Necesitaban entender exactamente cómo volaba, cómo respondía, dónde estaban sus límites operacionales. Necesitaban desarmar el mito, pieza por pieza. 21 de junio de 1955. Apenas 5 días después del sangriento bombardeo a la Plaza de Mayo, la tensión era un cuchillo cortando el aire. El sol comenzaba a descender sobre el estuario del Río de la Plata, tiñendo sus aguas marrones con tonos de óxido y sangre. Un solitario IAE 33 Pulqui 2 regresaba de una misión de reconocimiento de alto secreto sobre las posiciones rebeldes en la costa atlántica. El teniente Ramiro Vargas tenía 24 años. Nacido en la Paternal, hijo de un obrero metalúrgico que idolatraba a Perón, Vargas era el arquetipo del hombre nuevo del régimen, leal, técnicamente brillante y con una fe ciega en la causa. Este 21 de junio era su quinta misión en el prototipo número 4, un avión con apenas 60 horas de vuelo, una joya tecnológica que sentía vibrar como una extensión de su propio cuerpo. La misión había transcurrido sin incidentes. El Pulqui 2, con su velocidad y altitud,
era virtualmente intocable. Resistencia mínima, pensó Vargas mientras iniciaba el largo regreso hacia su base en Morón, en las afueras de Buenos Aires. Fue entonces, en medio de un banco de nubes bajas y dispersas sobre el inmenso río, donde el destino torció su rumbo. Vargas perdió el contacto por radio con su base. La estática, probablemente producto de interferencias deliberadas de los rebeldes, inundó sus auriculares. La orientación, siempre precaria sobre la vasta y monótona superficie del agua, se vio comprometida. Era una situación común en la era pre-radar, pero para un piloto en un avión experimental y con el combustible contado, era una sentencia de muerte. Vargas tenía dos opciones: mantener el rumbo oeste, confiando en su brújula y su instinto para encontrar la costa bonaerense, o ascender por encima de las nubes para intentar reorientarse con las estrellas del atardecer. Eligió ascender. Fue la decisión que cambiaría todo. A 10.000 metros de altitud, Vargas emergió de las nubes a un cielo púrpura y estrellado. Buscó referencias visuales, buscó las luces de Buenos Aires, pero su compás magnético, afectado por las vibraciones y las maniobras a alta velocidad, parecía fluctuar erráticamente. Los instrumentos de navegación de 1955 eran primitivos. Sin GPS, sin radioayudas sofisticadas, un piloto dependía de su vista, su brújula y su suerte. Lo que Vargas vio abajo fue una costa salpicada de luces. Asumió que era la ribera de la provincia de Buenos Aires, quizás la zona de La Plata. No lo era. Era la costa de Uruguay. La confusión de Vargas era, en cierto modo, comprensible. El río de la Plata es tan ancho que se lo llama Mar Dulce. Desde 10.000 metros, con la luz menguante, las costas de Argentina y Uruguay pueden parecer un espejo una de la otra, pequeñas ciudades portuarias, campos que se extienden hacia el interior, una línea costera sin grandes accidentes geográficos. Con el indicador de combustible peligrosamente bajo, Vargas descendió buscando un aeródromo para aterrizar de emergencia, reabastecerse y volver a casa. Lo que vio fue perfecto, una pista de aterrizaje bien iluminada, con hangares claramente visibles. Pensó que era una base leal, quizás una pista civil requisada. Era el Aeropuerto Internacional de Carrasco, en Montevideo. Vargas realizó un circuito de aproximación de manual. El tren de aterrizaje descendió con un silbido hidráulico familiar. Los flaps se extendieron. El motor Rolls-Royce Nene 2 redujo sus revoluciones a un ronroneo gutural. Todo según el procedimiento. En la modesta torre de control de Carrasco, un oficial de la Fuerza Aérea Uruguaya, el capitán Sorondo, observaba con sus binoculares. Vio algo imposible. Un avión con la silueta inconfundible del Pulqui 2, la máquina secreta de Perón, realizando una aproximación de aterrizaje perfecta, sin ninguna hostilidad, como si fuera un vuelo comercial de Pluna regresando de Porto Alegre. Sorondo no podía creer lo que veía. Su mano temblaba al levantar el teléfono para llamar al comando. Tenemos un Pulqui aterrizando. Repito, un Pulqui 2 argentino está aterrizando voluntariamente en nuestra pista. Vargas tocó tierra con una suavidad pasmosa. El Pulqui 2 rodó por la pista, redujo velocidad y giró hacia la plataforma de estacionamiento. Fue el aterrizaje más tranquilo y el error más costoso de la historia militar argentina. Fue entonces cuando Vargas vio algo que le heló la sangre en las venas. Estacionado cerca de un hangar, había un avión de transporte C-47 con la bandera uruguaya pintada en la cola, y junto a él, un grupo de hombres de civil que reconoció de los periódicos, eran conocidos políticos opositores argentinos exiliados en Montevideo. Comprendió su error en ese instante demoledor. Intentó dar potencia máxima para despegar nuevamente. El motor Nene 2 rugió, escupiendo una llamarada azul. El Pulqui 2 comenzó a acelerar, pero fue demasiado tarde. Varios camiones del ejército uruguayo ya estaban bloqueando la pista. Soldados armados corrían hacia el avión desde todos los ángulos. Vargas cortó el motor. No había escapatoria. Cuando el personal de tierra llegó al avión, encontraron a un joven piloto argentino, pálido como un fantasma, sentado en la cabina con las manos a la vista,
sin intentar destruir la radio ni los instrumentos. Vargas había cometido un error garrafal, pero no era un necio. Sabía que la guerra, para él, había terminado. Lo que los uruguayos y los exiliados rebeldes no podían creer era el estado del avión. Intacto. Completamente funcional. Ni un solo rasguño. El tanque de combustible aún con un 15% de reserva. El motor funcionando a la perfección. Armamento completo. Instrumentos operacionales. Y en un bolsillo de la cabina, los manuales técnicos de vuelo del prototipo. Era el primer y único IAE. 33 Pulqui 2 capturado intacto. La noticia llegó al comando rebelde en la base naval Puerto Belgrano en menos de una hora. La respuesta fue inmediata. El avión fue rodeado por una guardia de hierro. Ninguna fotografía sin autorización. Acceso restringido al personal de máxima confianza. La joya de la corona de Perón ahora les pertenecía. 24 de junio de 1955. Apenas 3 días después de su captura, y bajo el más estricto secreto, el Pulqui 2 de Vargas fue parcialmente desarmado durante la noche y transportado en un buque de la Armada Uruguaya a una base naval rebelde en el sur de Argentina. El equipo asignado para analizarlo era excepcional. Ingenieros aeronáuticos de la Armada que habían sido purgados por el peronismo, pilotos de pruebas de la aviación naval con miles de horas en reactores, y técnicos que habían desertado de la propia fábrica militar de aviones. Era la mayor concentración de experiencia aeronáutica antiperonista aplicada a un solo objetivo: descifrar el Pulqui 2, despojarlo de su mística y encontrar la forma de matarlo. Los primeros exámenes fueron exhaustivos. Cada panel fue removido, cada sistema fue documentado, cada componente fue medido y fotografiado. El motor Rolls-Royce Nene 2 no era un misterio, ya que era el mismo que propulsaba sus propios Gloster Meteor, pero su instalación, sus sistemas de alimentación y refrigeración en ese fuselaje tan avanzado eran una mina de oro de información. Los ingenieros quedaron impresionados por la audacia del diseño de Kurt Tank. El fuselaje monocasco de aleación ligera, la sofisticada aerodinámica, la cabina presurizada. Era, sin duda, un salto cuántico. Pero los rebeldes también encontraron algo más, algo que la propaganda nunca mencionaría: debilidades. El capitán de corbeta Aguirre fue seleccionado como piloto de pruebas principal. Un veterano de la aviación naval, Aguirre era un hombre adusto, un profesional consumado que despreciaba la retórica populista del gobierno. Tenía más de 3.000 horas de vuelo en docenas de aeronaves. El 5 de julio de 1955, apenas 2 semanas después de la captura, Aguirre voló el Pulqui 2 por primera vez. El vuelo duró 28 minutos. Despegó, realizó maniobras básicas y aterrizó. Su informe preliminar fue técnico, frío, pero revelador: excelente tasa de trepada. Aceleración brutal. Controles pesados a alta velocidad, especialmente en alabeo. Visibilidad trasera casi nula. Aterrizaje delicado por la vía estrecha del tren principal. Durante los siguientes 30 días, Aguirre voló el Pulqui 2 en más de 20 misiones de prueba. Cada vuelo exploraba un aspecto específico del rendimiento, y con cada vuelo, las grietas en la armadura del Invencible, Casa de Perón, quedaban documentadas con una precisión quirúrgica. La primera debilidad crítica se descubrió durante las pruebas de maniobrabilidad comparativa contra un Gloster Meteor F-4. El Pulqui 2 era mucho más rápido y trepaba mejor, pero su carga alar era significativamente más alta. Esto significaba que, en giros sostenidos a media y baja velocidad, el viejo Meteor podía girar dentro del radio del Pulqui. Aguirre lo documentó en su informe técnico número 7, en combate cerrado por debajo de los 700 km por hora, el Meteor tiene ventaja decisiva. El Pulqui no puede mantener el radio de giro sin sufrir una severa pérdida de velocidad y altitud. Lo obligás a girar y se desangra. La segunda debilidad era estructural y potencialmente fatal. La famosa cola en T, tan moderna y elegante, tenía un vicio de diseño terrible. En ángulos de ataque muy elevados, como los que se alcanzan en un combate cerrado o al intentar una maniobra evasiva extrema,
el estabilizador horizontal entraba en la estela turbulenta generada por las alas. El resultado era una pérdida casi total de la autoridad del timón de profundidad, un fenómeno conocido como superestall o pérdida profunda. El avión se volvía incontrolable y caía como una piedra. Aguirre casi se mata durante su 10º vuelo al probar el límite de la envolvente. Solo su experiencia le permitió recuperar el control a pocos cientos de metros del suelo. Su comentario fue directo: este avión es una trampa mortal para pilotos inexpertos. Un piloto de Meteor puede forzarlo a una situación de pérdida con relativa facilidad. La cola en T es su talón de Aquiles. Pero la debilidad más crítica fue descubierta durante pruebas de combate simulado. En enfrentamientos a altitudes superiores a los 12.000 metros, el rendimiento del motor Nene 2 del Pulky comenzaba a degradarse notablemente. El Meteor, cuyo diseño era más antiguo pero más probado, mantenía mejor su potencia y maniobrabilidad en el aire enrarecido de la estratosfera. Un piloto rebelde que participó en las pruebas reportó: por encima de los 12.000 metros, el Pulky es vulnerable. Su trepada disminuye, su aceleración es inferior. Si forzamos el combate a gran altitud, tenemos una ventaja clara. Él es un sprinter, nosotros somos maratonistas. Los ingenieros también descubrieron la razón de su asombrosa performance a baja cota: los diseñadores habían sacrificado protección y robustez por velocidad. El fuselaje tenía muy poco blindaje para el piloto. Los sistemas hidráulicos y de combustible estaban peligrosamente expuestos. Un solo impacto de cañón de 20 milímetros en el lugar correcto podía ser catastrófico. El capitán Aguirre lo resumió en su informe final: el Pulky 2 es un avión de alto rendimiento construido con la filosofía de atacar primero, golpear duro y escapar rápido. No está diseñado para un combate prolongado o para absorber daño. Es un purasangre con mandíbula de cristal. Los hallazgos del programa de pruebas del Pulky 2 capturados fueron inmediatamente clasificados como secreto de guerra y distribuidos a todos los escuadrones de caza de la aviación naval y los sectores rebeldes de la Fuerza Aérea. Pero más importante que los informes técnicos fue la nueva doctrina táctica que surgió de ellos. El comando rebelde emitió nuevas instrucciones de combate, un manual para cazar al Pulky. Las nuevas tácticas eran precisas y letales. Evita combates de energía vertical donde el Pulky tiene ventaja. Forza giros sostenidos donde el Meteor lo supera. Busca el combate por encima de los 12.000 metros, donde pierde rendimiento. Ataca desde un ángulo superior para explotar la inestabilidad de su cola en T. Si un Pulky te persigue en picada, no intentes escapar en velocidad, realiza un giro cerrado y sostenido. No podrá seguirte. Los pilotos rebeldes comenzaron a entrenar con estas tácticas específicas en simulacros. La moral, que había estado por los suelos ante la perspectiva de enfrentarse a un caza casi supersónico, se disparó. El mito se había roto. Ahora tenían un plan. El teniente de navío Emilio Macera, un joven y agresivo piloto de Meteor, incorporó los hallazgos en las tácticas de su escuadrilla, diseñando emboscadas que explotaban las debilidades del Pulky. El decálogo del piloto de Meteor, desarrollado por el capitán de fragata Samuel Toranzo Calderón, fue actualizado con reglas directamente influenciadas por los descubrimientos. Regla N-4. No lo enfrentes en su terreno, llévalo al tuyo. Hazlo girar hasta que se canse. Regla N-7. Tu mejor arma no es tu velocidad, es tu estabilidad. Sé una plataforma de tiro, no un cohete. Los resultados fueron medibles en la siguiente fase del conflicto, el levantamiento definitivo de septiembre de 1955. En los combates aéreos sobre Córdoba y la costa atlántica, los pilotos de los Meteor rebeldes, aunque en inferioridad numérica y tecnológica, lograron neutralizar a los pocos Pulky 2 que los leales pudieron poner en el aire. El 19 de septiembre, cerca de la base de Córdoba, 2 Meteor navales se enfrentaron a un solitario Pulky 2. En lugar de huir, aplicaron la nueva doctrina. Lo forzaron a una agotadora batalla de giros a baja altura. Después de varios minutos, el piloto del Pulky, al intentar una maniobra desesperada, entró en una barrena de la que no pudo recuperarse. El invencible caza de Perón se estrelló en un campo,
su leyenda hecha añicos. Esto no fue casualidad, fue el resultado directo de conocer exactamente las limitaciones del enemigo, de saber dónde era vulnerable, de cómo forzarlo a combatir en condiciones desfavorables. El impacto del Pulqui 2 capturado se extendió más allá de las tácticas inmediatas. Los datos obtenidos influyeron directamente en las futuras adquisiciones y desarrollos de la Fuerza Aérea Argentina post-peronista. Se entendió que la velocidad y la altitud no lo eran todo, la maniobrabilidad, la robustez y la fiabilidad eran igualmente cruciales. El propio proyecto Pulqui 2 fue finalmente cancelado en 1959, no solo por razones económicas, sino también porque sus fallas de diseño, expuestas por aquel aterrizaje accidental, lo hacían una plataforma de combate problemática. El prototipo capturado continuó volando en misiones de prueba bajo control de la nueva Fuerza Aérea hasta que fue dado de baja. Hoy, sus restos descansan en el Museo Nacional de Aeronáutica, un trofeo de guerra silencioso y una herramienta educacional. El teniente Ramiro Vargas, el piloto que accidentalmente entregó el avión, pasó el resto del conflicto como prisionero. Tras la caída de Perón, fue sometido a un consejo de guerra y expulsado de la Fuerza Aérea. Trabajó el resto de su vida como instructor de vuelo en un pequeño aeroclub de provincias, falleciendo en el olvido en 1982. En una breve entrevista para una revista de historia local en 1978, se le preguntó sobre su error. Su respuesta fue honesta y amarga: cometí un error de navegación que cualquier piloto puede cometer. Lo que nunca me perdonaré es haberles dado a los traidores exactamente lo que necesitaban en el momento exacto en que más lo necesitaban. No sé cuántas vidas de compañeros costó mi error. Pero sé que cambió algo fundamental en el aire. Los historiadores están de acuerdo. El comodoro Ricardo Bursaco, especialista en la historia de la Fuerza Aérea, escribió en su análisis de 1998. La captura intacta del Pulqui 2 en Carrasco representó uno de los mayores golpes de inteligencia técnica de toda la Revolución Libertadora. Transformó una lucha defensiva desesperada contra un superavión en una campaña con fundamentos tácticos sólidos basados en conocimiento real del enemigo. El propio brigadier general Adolfo Galland, as de la Luftwaffe y amigo de Kurt Tank, reconoció años después en una carta, a partir de cierto punto en 1955. Notamos que los pilotos navales comenzaron a explotar las debilidades del diseño con una precisión que no tenían antes. Sus tácticas cambiaron. No supimos hasta después de la guerra que tenían uno de nuestros prototipos completamente funcional. El Pulqui 2 siguió siendo un diseño formidable y un hito de la ingeniería argentina, pero después de junio de 1955 nunca más tuvo el aura de invencibilidad que la propaganda le había otorgado. Porque la invencibilidad no es una característica inherente, es una percepción basada en información incompleta. Y cuando esa información se completa, cuando las debilidades son expuestas, cuando las tácticas son adaptadas, lo invencible se vuelve vulnerable. Un error de navegación, un aterrizaje accidental, un piloto confundido, y el curso de la batalla por los cielos de Argentina, y posiblemente el curso de toda una revolución, cambió para siempre. A veces, la historia no se decide por grandes estrategias o batallas épicas. Se decide por momentos pequeños, accidentes fortuitos, errores humanos que parecen insignificantes, pero que desatan una cascada de efectos imposibles de predecir.